de mucha bendición estar compartiendo, seguir creciendo, seguir avanzando, ¿verdad? Y algo que siempre hemos tenido como propósito en SEBE es no llenarlos de conocimiento, no llenarlos de lo que podría ser una mera información, sino que por eso, más que todo, precisamente por eso, esta parte de desarrollo ministerial es una práctica de todo lo que se ha aprendido, es para aplicar lo que hemos estado recibiendo. Gracias, hermana Anita, gracias, hermana Sarita, por su empeño, por su dedicación, porque realmente este módulo es totalmente diferente, esta clase, perdón, a todas las demás clases. Si ustedes se dan cuenta, acá es de poner en práctica lo que hemos aprendido. No hay, por ejemplo, un texto ahí puede ir a revisar, sino que todo el texto del año anterior y todo lo que hemos aprendido es nuestra referencia. Y ya entrando específicamente a lo que ha sido el caso 2, vemos un contexto ya en una situación congregacional. Y algo que es siempre necesario es tener un panorama general de la situación. Recuerde que un obispo viene a ser un supervisor. Y en una congregación nosotros desarrollamos una labor de un obispo, de un supervisor. Pero un supervisor en la escritura no es alguien que solo va a ver para regañar, ¿verdad? Es alguien que está vigilando. Un obispo es un vigilante, un supervisor es aquel que está por la responsabilidad que tiene con una responsabilidad mayor de estar al pendiente, de estar al constante realmente de todo lo que está ocurriendo en la congregación. Por eso es que dentro del carácter ministerial, les voy a decir, no se vale esta expresión que voy a decir, a mí no me toca. Eso es muy dado para nosotros los guatemaltecos, ¿verdad? Perdone, pero a mí no me toca. Esa fue la respuesta que le dio Caín a Dios cuando le dijo, ¿y dónde está tu hermano? ¿Acaso soy guarda yo de mi hermano? Ahí le está diciendo, a mí no me toca. No, perdonen, esa expresión está fuera de todo lo que es el contexto de nuestra responsabilidad ministerial. Y entrando en el caso, vemos el panorama del caso que les plantearon. Los personajes pues son Mario, Josué, Esther y Efraín, uno de los hijos, el hijo de Josué. Y también el otro personaje que fue el que compartió lo que había observado. Y alguien tal vez se podría haber ocupado específicamente, primero tenemos que ver la solución, cómo salimos de este problema, y realmente no es así. Lo primero es que necesitamos hacer, mis hermanos, en la restauración, recuerden que lo dijimos ya en el primer caso, es cómo vamos a enfocar este proceso de restauración. Y esto es definitivamente a través de lo que es el discipulado. O sea, todo lo que llega a nuestras manos, toda situación complicada entre labor ministerial, entre situaciones en el pueblo, tiene que ser enfocada totalmente en un proceso de restauración de discipulado, porque los que somos siervos del Señor, responsables, no estamos exentos al proceso de discipulado, somos parte del proceso. Aunque seamos nosotros los que lo desarrollemos, somos parte. El pueblo sigue siendo parte del proceso de discipulado. Y recuerden que algo muy importante es cada caso meterlo en el propósito del Señor. Eso es lo que primero tenemos que ver. Si es una relación de familia como la vimos en el primer caso, ¿cuál es el propósito de Dios para la familia? En este caso lo vemos en una situación matrimonial, de pacto matrimonial. Lo primero que necesitamos hacer ministerialmente, bueno, ¿qué nos dice la palabra acerca del pacto matrimonial? Y lo que vemos en la restauración no es encontrar culpables ni inocentes. Lo vuelvo a refrescar y lo mencionamos en el caso anterior, porque normalmente existe la tendencia en el corazón del ser humano que siempre busca a quien tiene la culpa, y nosotros no somos jueces, nosotros somos sacerdotes que pastoreamos una necesidad.
Es más, esto se vuelve a veces un poquito difícil y a mí me ha tocado que enfrentar situaciones así, en que las personas que están en conflicto son personas con las que tenemos relación amistosa, de compañerismo de servicio. Incluso ahí yo he tenido que decirles, me disculpan, pero aquí nosotros no tenemos ninguna inclinación hacia alguien por relación, por amistad, sino que vamos a buscar lo que es en el propósito del Señor. Y Mario, el responsable, tiene que primero ubicarse ministerialmente en buscar cuál es la responsabilidad que hay que desarrollar en cuanto al propósito del Señor. Y lo primero que hay que observar claramente es que aquí se está afectando el pacto matrimonial. No el primer punto es lo del servicio, no. Lo primero que hay que enfocar es el pacto matrimonial en la vida de Josué y en la vida de Esther, porque ahí es donde se principió a generar, se empezó a gestar este conflicto. Este conflicto no nació porque los dos sirven juntos. Este conflicto nació porque hay alguna debilidad en el pacto matrimonial de ambos. Entonces, si gustan, apunten estos textos que les van a ayudar mucho. Si pudiéramos leerlos sería conveniente, pero nos vamos a llevar mucho tiempo. Mejor solo apuntemos. Génesis capítulo 2, verso 21 al 24. Aquí encontramos la primera mención del pacto matrimonial cuando el Señor saca la costilla de Adán y es dada a luz Eva. Y entonces Adán dice, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Por tanto, dice, dejará el hombre, dice Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su marido y serán una sola carne. Ahí está el principio del pacto matrimonial. El mismo principio que Jesús en los evangelios menciona. Mateo, apunten por favor, Mateo capítulo 19, verso 4 al 8. Aquí, Mateo capítulo 19, verso 4 al 8. Aquí, ante una consulta de la carta de divorcio que le hicieron los fariseos al Señor, él tiene que llevarlos a este propósito. Y ahí podemos encontrar realmente lo que es la forma de enfrentar un conflicto. Lo que hizo Jesús no fue, bueno, les voy a dar mi opinión. No, él lo llevó. Recuerden que al principio fue dicho. Entonces, todo asunto ministerial, todo caso, toda circunstancia que enfrentemos, primero tenemos que ir a ver cuál es el propósito del Señor. Y en Mateo 19, 4 al 8, nuestro Señor Jesucristo le vuelve a dar énfasis a lo que es el principio del pacto matrimonial. Y luego en el contexto ya de la iglesia, de desarrollo de la congregación, vemos en Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, verso 25 al 32, cómo el apóstol Pablo también está enfatizando lo que es el pacto matrimonial, ¿verdad? El hecho de que el marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, si nos damos cuenta, ahí se amarra totalmente lo que va a ser el fundamento y el principio para enfrentar este conflicto. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que lo que se dio aquí, lamentablemente, fue una deslealtad al pacto matrimonial, ¿verdad? Y esto lo encontramos, si gusta, apunte, Malaquías, capítulo 2, verso 14 al 16. Ahí habla de la deslealtad al pacto matrimonial, porque ahí Malaquías dice que no seas desleal con la mujer de tu pacto, dice, ¿verdad? Porque Dios de los dos quiso hacer un mismo espíritu. Entonces, ahí vemos de igual manera el propósito del Señor. ¿Por qué tenemos que ver esto primero? Porque se debilitó el pacto matrimonial, por eso empezaron a crecer ciertos sentimientos en cuanto al uno. Y otra cosa es que estamos viendo esto primero porque después también Mario necesita el responsable de conocer, de criar, perdón, una relación con Josué y con Esther, porque a veces nosotros como responsables tenemos a otros hermanos responsables de otros y no tenemos una relación cercana. Entonces, por esto Mario debe verificar, primero acercándose a ambos y tratando de conocer el corazón de Josué y de Esther,
si lo que le fue a él informado realmente tiene fundamento, porque recuerde que no fue descubierto por Mario, sino que fue informado él de esta circunstancia en la que no fue algo que fue totalmente como que fue testigo la persona que se lo dijo, sino que ellos empezaron a observar y empezaron una sospecha. Entonces, tiene que criarse bajo el fundamento del pacto matrimonial una relación de Mario con Josué para conocer más de cerca el asunto y también con Esther. ¿Por qué? Porque la restauración, como lo hablamos, principia de manera personal y debe crecer hacia lo familiar, lo corpóreo o lo matrimonial. Entonces, conociendo esto, Mario puede determinar que, como normalmente pasa cuando se dan este tipo de situaciones, que este tipo de relación es porque se debilitó la relación matrimonial entre Josué y su esposa y Esther y su esposo. Y ahí se empezó a dar lugar a esta circunstancia que aún está, pues como se menciona en el caso, no es algo que haya sido totalmente verificado, sino que era algo que tenían que empezar a tratar. Entonces, en el proceso ya de desarrollar la atención en el caso, lo que se tiene que buscar primero es lo que es el fruto de arrepentimiento, no porque ya literalmente los estemos acusando de pecado, sino que es el fruto de arrepentimiento que debe haber siempre en todos nosotros para volvernos a Dios en cualquier circunstancia. Y esto es el arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, en esa conexión que va a hacer con Josué, Mario tiene que buscar propiciar que el corazón de Josué se vuelva primero a Dios, porque recuerde que solamente volviéndose al Señor se despierta el arrepentimiento y se quita toda culpabilidad, porque con culpabilidad nadie puede ser restaurado y nadie puede restaurar a otros. Si Josué tiene culpabilidad, va quizás a reprocharle algo a su esposa por la falta de atención o no sé. Y si Esther tiene culpabilidad, puede causar reproche a su esposo que por mucho trabajar también le está haciendo falta ese afecto. Y no es con culpabilidad, sino que ambos tienen que despertar a su vida de intimidad con el Señor. ¿Cómo es eso? Apuntemos Marcos 3, 13 y 14. Marcos 3, 13 y 14 nos establece lo que es, podríamos llamarle el balance de nuestra vida en Cristo, que es, dice que el Señor llamó a los discípulos para que estuvieran con Él. Eso es mantener una constante vida de intimidad con el Señor y para enviarlos a predicar, eso es servir. Porque muchas veces también este tipo de relaciones se puede dar porque ha bajado el nivel de relación de la persona con el Señor. Porque recordemos que tenemos Espíritu Santo y el Espíritu Santo siempre está marcando límites, siempre está marcando alertas, tanto en el corazón de uno como del otro para poder poner los límites necesarios para no caer en el engaño y no caer en la tentación. Y eso es lo que debe continuar. Mario cría esa relación con Josué y con Esther, especialmente de mejor manera, pues si Mario no se menciona si está casado o no, pero también él debería de involucrar quizás en esta situación a su esposa, para que como matrimonio puedan ellos acercarse a ambos como matrimonio y darles el seguimiento. Entonces, en el proceso de restauración es buscar que tanto Josué como Esther puedan examinar su corazón y ver cómo están en su relación con el Señor, ¿verdad? Porque no es, recuerde que no es asunto de poner un dedo acusador, sino que es un asunto de, como lo dice Gálatas 6, que veíamos igual manera la vez pasada, que si encontramos a alguien en alguna falta, que lo restauremos con espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Considerando nosotros mismos nuestra propia condición. Entonces, de los límites que se pueden establecer es en la manera de hacer volver a Josué a su relación con el Señor más cercana, a Esther a su relación más cercana con el Señor, porque muchas veces, mire, esto ocurre casi normalmente, que a veces por estar afanados en mucho servicio,
uno descuida su relación íntima con el Señor. Y eso de descuidar la relación de devoción con el Señor también nos puede dar también esa debilidad de caer en tentación, ¿verdad? Entonces, por eso es que uno de los límites es despertar a la relación íntima de Josué y de Esther con el Señor. Y otro límite que se podría hacer para poder cuidar el proceso de restauración es si Mario lo puede hacer con su esposa, si está casado, ahora si no está casado, ubicar un matrimonio para que le pueda dar seguimiento a Josué y su esposa, y un matrimonio que le pueda dar seguimiento a Esther y a su esposa. ¿Por qué razón? Porque quizás no convendría que el mismo matrimonio hiciera lo mismo con ambos, porque puede haber una conexión de intereses y entonces si no hay madurez se puede crear un problema mayor, ¿verdad? Entonces es mejor de esta manera para que el matrimonio de ambos pueda ser restaurado, porque la restauración de la vida personal de Josué con el Señor tiene que conectarlos para que su matrimonio en el pacto matrimonial pueda ser restaurado. Recuerden, miren, no estamos todavía ni siquiera hablando, hermano, hay que ponerle alto en el privilegio, hay que sacarlos, ¿verdad? Es que no es eso, no es eso. Mire, eso sería lo más fácil, ¿sí? En base a una sospecha, mire, sospechamos de usted esto no, y tal vez a veces hasta somos muy espirituales, decir, hermano José, perdone, pero el Señor me puso en mi corazón que usted deje de servir un tiempo, ¿verdad? Sin explicar que hay una razón. No, tenemos que ser muy cuidadosos. Recuerdo que lo que estamos buscando es guardar el corazón de nuestros hermanos, pero para restaurarlos, porque tal vez de esa manera lo hacen en una empresa. Mire, sospechamos que usted está haciendo algo malo en la empresa y antes de que nos demos la sorpresa, mejor le quitamos el trabajo, ¿verdad? Por una sospecha. Nosotros no somos así. Quiero contarle que, por ejemplo, en mi caso personal, he sobrellevado situaciones como por más de tal vez de 2 años, algunas circunstancias difíciles y pidiéndole al Señor y orando al Señor y dando seguimiento. Y hemos visto la misericordia de Dios que se han restaurado las situaciones, ¿verdad? Entonces, lo otro importante es sobre todo que se reactive el compromiso del pacto matrimonial de Josué con su esposa y de Esther con su esposo. ¿Por qué? Porque de esa misma manera vamos a tratar y Josué va a despertar a la realidad de la guianza para su hijo Efraín. O sea, en esta circunstancia ya no le corresponde a Mario intervenir, sino que esto, la restauración de Efraín va a ser un efecto de la restauración de Josué y definitivamente también en el caso de Esther, creemos que su matrimonio va a ser restaurado en común efecto de la restauración de Esther, ¿verdad? Algunos piensan que este tipo de situaciones son idealistas, pero no es así, así lo marca la Escritura. Nosotros creemos porque confiamos que el Señor es el que transforma los corazones y que no es un asunto de psicología, no es un asunto de ciertas estrategias, no, es un asunto de intimidad, de guianza, de la palabra del Señor y sobre todo de la obra del Espíritu Santo. Espero que esto nos haya ayudado mucho. Entonces podemos concluir que la restauración debe ser primero hacia el propósito de Dios, que es el pacto matrimonial y a la vida de relación íntima personal de Josué y de Esther, para que también tenga un efecto la vida de relación con Dios en el matrimonio de cada uno y en la relación familiar. Nos damos cuenta cómo va ese proceso, ¿verdad? Causando un efecto que va a ser, recuerden que el reino del Señor es inclusivo, no es excluyente, es incluyente, incluye, incluye. Y aquí es lo que vemos. En la restauración de Josué va a estar la restauración de su matrimonio y va a estar la restauración de su hijo, ¿verdad? Y en la restauración de Esther va a estar la restauración de su matrimonio. Y esto siempre considerando, porque no se deja claro que eso sea un hecho ya confirmado,
pero es el proceso que se debería de realizar, ¿verdad? Para que Mario tenga ese proceder en lo que es el contexto ministerial. Deseo de todo corazón que esto pues nos ayude mucho y siempre muy agradecido, hermana Anita y hermana Sarita, por darnos este espacio que sea de bendición para todos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Muchas gracias, hermano Willy. Lo bendecimos en el nombre de Jesús y agradecemos siempre su disposición para bendecirnos y estar siempre atentos, no solo en esta clase, sino en todo el CEBE. Esperamos que cada día el Señor renueve y restaure su salud, al igual que de su esposa, hermano. Un abrazo cariñoso. Algo importante, mis amados hermanos, es que tengamos presentes que nosotros no somos llamados a ser jueces. Hemos sido llamados a ser sacerdotes para pastorear necesidades, y eso va a cambiar totalmente el panorama de las situaciones. Y ustedes, como ministros que el Señor que ya está usando, ministros que el Señor está preparando aún más para seguir edificando su obra, seguir edificando al cuerpo de Cristo, ser la luz y la sal del mundo, como veíamos hoy en Principios y Valores Ministeriales, en el Sermón del Monte. Tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Dejar que en nuestra relación con el Señor, porque ese es nuestro primer llamado, el Señor nos use para bendecir a nuestros hermanos, para restaurar, para animar, para crecer juntos en Él. Así que por favor necesitamos que preparen un resumen de una página máximo, como lo hicieron la vez pasada, y ese sí lo envíen el sábado próximo. Es de forma personal. Y vamos a iniciar entonces ya con la fase número 2 de este módulo. Quiero decirles que por el momento aún no hay presentaciones de grupos. Ustedes en este momento estamos trabajando de una forma diferente. Van a ir reuniendo todo su material y luego vamos a explicarles cómo van a hacer su presentación. Pero al final van a hacer todas estas secciones, por decirlo así. La fase 1, la fase 2 y la fase 3 van a ser secciones de su informe final. Tómenlo en cuenta, por favor. Entonces vamos a dar inicio. No sé si hay alguna pregunta antes de que veamos la fase número 2. Hasta aquí no tenemos alguna duda, alguna pregunta. Ani, perdone. Sí, Patti. Buenas tardes. No escuché bien lo de la tarea personal del otro fin de semana. Van a hacer un resumen de una página de lo que hermano Willy nos compartió hoy.